letra. Buenas tardes, Víctor. Muy buenas tardes a todos. Hola, Galileo, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenidos todos. Pues así es, estamos listos para empezar con Al pie de la letra. Ya sabe que en cada programa usted elige el editorial de cada semana y propone el editorial de la siguiente. En esta ocasión vamos a hablar con G de Gracia. Vamos a hablar también del libro de Juan Gelman. También tenemos, ¿qué más tenemos? Tenemos música con Gustavo Cerati. Le vamos a preguntar, para que se vaya previniendo, quién escribió Los recuerdos del porvenir, por ejemplo. Así que va a estar muy interesante. Ya sabe que se puede conectar con nosotros a través de las redes sociales, en nuestra fanpage de Al pie de la letra, en nuestros Twitter. ¿Cuál es el tuyo, Víctor? El mío es @VictorClave, ahí me pueden ¿Y el encontrar. de Galilei. Galilei. El mío es Patricia Adrián y estamos en los de la multiplataforma de C7, en @C7 TV, @C7 Radio, @C7 Cultura, @C7 Redes. Y ya sabe que estamos en contacto con usted a través de c7jalisco.com para todo el mundo y en el canal 25.2 para establecer contacto con usted. Bueno, ahí están todas las... Y en radio 96.3 de FM. Bueno, hoy es el tema gracia. ¿Qué es la gracia? Pues la gracia es algo muy, muy rico, sobre todo si la posee uno, ¿no? O sea, la gracia en muchos aspectos pues es un don, es un obsequio, es también digamos, una forma de despedirse, ¿no? En el sentido del tiro de gracia. O sea, es una palabra que tiene muchas dimensiones, pero yo me quedo con ese uso, ¿verdad? De bueno. Y es aquel regalo que no fue pedido, ¿no? Se habla de la gracia de Dios, por ejemplo. Sí, lo que se te otorga sin haber sido solicitado. Claro, y por eso es la gracia de Dios, porque en realidad uno nace y no le solicita nada, ¿no? Entonces, los dones que tengas van a ser las gracias que te dio pues tu divinidad, ¿no? Y hablando un poco como de sus orígenes, pues es una palabra que proviene del latín gratus, que tiene que ver con este tema de ser agradable, agradecido, y que deriva del indoeuropeo were, que es alabar en voz alta, ¿no? Entonces, de ahí viene esta como relación, ahorita que estamos hablando de la gracia divina, pues en ese sentido, ¿no? Que pues hay que recordarlo, ¿no? Es que es algo que se regresa, ¿no? Sí. En realidad se alaba y se regresa. De alguna manera, pues la gracia se pide, ¿no? Sí. Y también se da en el sentido de aplicar la gracia como un tiro, ¿no? Por ejemplo. Luego también la gracia, gracia. O la cualidad de hacer reír, ¿no? De que sea... Qué gracioso. Ajá. Exacto. Pero fíjense que es también este asunto un poco abstracto de como cualidad que tienen incluso los animales, ¿no? Cuando los animales tienen gracia, ¿no? Como la gacela. Como la gacela o los bailarines, ¿no? Hablando de personas. Sí. Hay bailarines que ya tienen gracia y no es tanto la técnica lo que los haga ser unos buenos intérpretes con el cuerpo, sino la gracia que ya poseen de nacimiento. Precisamente como la elegancia. eso que le dio Dios, eso que viene de algún lado, tal vez no Dios. Que es un don. Viene de algún lado, del cielo. De hecho, en forma popular, cuando una paloma se caga volando, ¿no? Y le cae a alguien, es una gracia. Entonces se dice que te cayó la gracia. Y que es buena suerte. Y que es buena suerte, y que tiene que ver con la gracia de Dios también en forma de paloma, que en realidad sí es un símbolo pues cristiano que determina que él está siendo bendecido, ¿no? Así es, y que dice, no por te ese limpies. excremento. Es de buena suerte. Bueno, es una gracia. Sí, y creo que sí, en términos de lo humano y también de los animales, es abstracto. Sí, claro. Porque hay otras maneras de definir aquello que llamamos gracia, ¿no? Como que gracia te agrupa varias virtudes en una sola palabra, ¿no? Decía Víctor, ¿no? La elegancia o la elegancia. El ser buena onda.
como el garbo también, ¿no? O sea, de que ves a alguien caminar así. Con gracia. Y con gracia, dices, es que ¿no? tiene gracia, Ajá. pero podrías llamarlo de otra manera. Sí. Y gracia te simplifica en una sola palabra varias cualidades al mismo tiempo. Sí, claro, y que no cualquiera las tiene, ¿no? Así O sea, es. y que, o sea, tenemos muy buenos bailarines, retomando un poquito tu ejemplo, que pueden tener muy buena técnica y pueden tener mucha experiencia, pero les falta ese no sé qué que le decimos Pero gracias. que además se nota inmediatamente y Claro. es muy notorio visualmente. Sí, claro. O sea, la gracia no la podrías detectar o difícilmente podrías detectarla o no recuerdo ningún ejemplo, a ver, díganme alguno, a través de otro sentido, por ejemplo, que no fuera la vista. Ajá. Bueno, Salvo ser gracioso, porque eres chistoso y cuentas chistes muy chistosos, o quizás eres muy ocurrente. pero por entonces, ejemplo, si no tienes el sentido de la vista, también puedes tener la gracia, o alguien puede tener una gracia contigo. O sea, la gracia... sí, claro, pero me incluso con refiero a los sentidos- bailarines. Claro. O sea, Claro, pero la gracia- ¿eso cómo lo identificas? Ajá. Esa expresión corporal, además de la técnica y de saber muy bien toda esta parte de la técnica, ¿cómo detectas la gracia? Ujú. Es muy abstracto. Pues va a ser yo creo que va a ser la condición particular que hace de ese bailarín un estilo único e intransferible. Y aunque, Esa va a ser su gracia y va a ser distinta a las gracias de otros. podríamos Es hablar una forma en la que también se puede decir que se desplaza el estilo. La gracia es, en todo caso, también el estilo. Y en el caso de las gacelas, como por ejemplo, o en el caso, perdón, mi animal preferido del gato, Sí, que tienen esa gracia, pero porque son gatos. pero tienen O esa, porque son gacelas. tienen esa gracia porque uno se las da, porque en realidad para No, el gato es el gato y no le No, importa pero sí te despierta ese... a uno. O sea, en realidad la gracia como concepto abstracto, uno es el que la proyecta en Exacto, las sí, cosas. por supuesto. Sí, A fin de cuentas, al gato ni le importa ser gracioso. No, pero tampoco a ningún bailarín que Claro, nace con la gracia, ¿no? Claro, pero También es ese abstracto. enfoque, cómo nosotros somos los que la dirigimos, Sí, nosotros claro. la La aplicamos, la detectamos. detectamos. y de manera un poquito como más concreto, pues por ejemplo tenemos estos héroes de la antigüedad que eran hijos de dioses y que realmente pues tenían una fuerza impresionante, Bueno, tenían todas las gracias, ciertas tenían la gracias, fuerza, ¿no? la belleza, La valentía. la valentía y todas las serie de dones que simplemente por ser hijos de dioses ya... Y aquí hay una cosa muy interesante, Patti, que precisamente emparentando los conceptos, la gracia vendría siendo, y en el sentido de los griegos muy claro queda, la virtud. Sería Exacto. que la gracia, a fin de cuentas, es un concepto netamente católico, cristiano, en cuanto que la virtud ya es un elemento que es una gracia, pero en un sentido tal vez fuera de la ideología religiosa o cristiana, ¿no? O sea, tal vez, bueno, están las virtudes teologales, Claro. ¿verdad? En la iglesia. Y habría que decir que la gracia solamente te la puede dar Dios en el tema Sí, cristiano. O sí, sea, claro. Hablando Sí, claro, solamente Por supuesto. eso la división que hice con las virtudes, ¿no? Sí, En sí, el sí, sentido de claro. que pues para los griegos van a ser virtudes más que gracias. Pero una cosa, la virtud la trabaja uno mismo, ahí también hay una diferencia muy interesante. pero es básico Y, eso, ¿verdad? porque La la virtud gracia es un trabajo de uno y es no gratis. es una... La exacto. gracia Te llega, como la paloma, ¿no? Que pasa y te premia. es por eso, ni la trabaja, ni la pediste, No. ni la pules, ni la trabajas, ni Nada la de perfección, eso. nada. En cambio, la virtud, a diferencia, sí es una cuestión que tiene que estar constantemente aplicándose el espíritu a ello, ¿no? Así es. Uno puede, en un momento dado, incluso negar sus propias gracias, ¿no? Así es. Pero las virtudes sí las tienes que trabajar con sudor. Tenemos que ir a un corte, pero le recuerdo que estamos en la fanpage con usted para saber pues de qué hablamos la próxima semana. Vamos a un corte, no le cambie, seguimos al pie de la letra. Solo el amor contiene a la palabra y la palabra al amor. Al pie de la letra. Ya regresamos al pie de la letra, estamos en contacto con usted en la fanpage al pie de la letra. Y le voy a dar la primera pista para que usted se pueda llevar un regalo de Literalia Editores. ¿Quién escribió Los recuerdos del porvenir?
Recuerde que estamos en la letra G, entonces o el nombre o el apellido comienzan con esta letra. Nació en Puebla de Los Ángeles el 12 de diciembre de 1916. Pasó su infancia en la Ciudad de México. Durante la Guerra Cristera, su familia se trasladó a Iguala, en el estado de Guerrero. Es mujer. Y hasta ahí le dejamos. Y sigue viva. ¿Eh? Y sigue viva. No. Ah, perdón. Me equivoqué. Sí, no. Y yo, no. En los Me equivoqué. corazones. Mientras no digas el nombre, no hay problema. Que si no es ya. Sigue viva en nuestros corazones. corazones, Y por en, supuesto. y en muchos libros pues, Sí, claro. que están por allí. Pero ahorita les todavía. damos más pistas. Bueno, Ay. ¿quién escribió Los Recuerdos del Porvenir? Sí. Ya sabe que estamos en la fanpage. Y tenemos el libro de Juan Gelman, Así es. Valer la Pena. Me encantó este libro. No, es un libro extenso, son 140 cuartillas. Es un libro pues donde Gelman, con su característica pues, de manejar una sintaxis nueva, de manejar de pronto unos ritmos muy propios, llega a tocar cierto clasicismo en el sentido pues, de abordar a escritores latinos y a ciertas tragedias latinas, ¿no? A Cátulo, por ejemplo, a Ovidio, por ejemplo, a las tragedias griegas como Hipólito. Y como... también, Gali, Ajá. cómo se va inmiscuyendo la ciudad, Sí. como si fuera smog, Sí. ¿no? Dentro de los versos de Gelman. Yo creo que ese es uno como de los temas principales, la ciudad como objeto poético, y es importantísimo para nuestro público que si de repente, y más en estos días lluviosos, bueno, se van a sentir muy identificados, estas calles grises, estos pequeños personajes cotidianos como el vagabundo, la niña que Pero está además, pidiendo. Bueno, sí, sin duda, en la primera dimensión, pues tal vez de la lectura del texto, Claro. la ciudad está ahí, pero el arte de Gelman está en la manera de utilizar elementos latinos para poder transfigurar y retransfigurar esta ciudad. Claro. Es una manera muy interesante, por ejemplo, cuando habla este poema de Cátulo, ¿no? que dice que por qué está tomando ron, ¿no? A Cátulo, ¿no? Hablando de 500 años después, dice, tal vez, dice, en Nicaragua Rubén Darío sí le gustaba ron, pero eso es muchos años, 2000 años después de ti, ¿no? Bueno, aquí tenemos el libro es muy interesante, son 144 cuartillas que todo el mundo puede encontrar en internet. Por cierto, está en internet. Sí, y la ¿Quieres verdad pues, sí, compartirnos búsquenlo. un poema? Porque es más rico escuchar Claro que sí. Bueno, Gelman, la poesía de Gelman. siempre es muy rico la manera en la que... Cómo te plasma todo. Sí, y sobre todo esta forma de manejar el lenguaje y la sintaxis. Yo aquí puse un poema. La emoción poética. La emoción poética, que se llama Dios, hablando de la gracia, para no perder el hilo conductor. Muy bien. Dice Dios, gastado, errante, sortea fracasos como charcos. Hoy que llueve, no quiere leer lo que escribió. Le dieron un papel que nadie puede interpretar, solo un loco. Mira la tarde que se extingue y espera sin esperanzas que la noche sea eterna. Ese es Dios. Ay, no, qué maravilla. Y del libro Valer la Pena, sí, o sea... Pero además déjame decirte, Juan Gelman, en toda su obra, no solamente en este libro, que es muy bueno, valer la pena, pero sí vale la pena que exploren otros de sus libros, porque se darán cuenta que es esta hazaña del poeta de volver poesía lo más ínfimo, lo más sencillo y lo más humano. Pero eso Y hay una es bien, transformación y una que siempre te lleva a lo profundo. Sí, Con una sencillez inaudita, ya lo escuchó en este. Claro, es muy interesante que en todo eso que dices, Pati, también Gelman va filtrando
la historia política, Sí, claro, su por desgracia supuesto, humana. pero siempre para bueno, En un tema... en la emoción. Claro, y precisamente el arte que yo aquí considero que Hellman logra al mezclar los elementos culturales para darnos objetos nuevos que tienen que ver con nuestro tiempo. Y Claro. está este de donde habla de Narciso, se llama Músicas. Narciso tenía hambre, miró las aguas para ver si hay peces y se encontró con él. Este accidente de la historia cuesta mundos a los pobres mortales. Tienen hambre de sí mismos, pero en verdad nunca se miran a sí mismos. Son mirados y de ahí viene la costumbre de devorarnos bajo un sí mismo sostenido mayor. O sea, es la imagen que viene a cuestionarnos desde el pasado. El estatus del ser. El narciso, sí, ese narciso Claro. enamorado de sí mismo y que viene otra vez hasta En el sí presente. mismo sostenido. En sí mismo sostenido. Aquí la definición del tiempo. Nunca, en este tiempo, nunca se miran a sí mismos. Son mirados. Y de ahí viene la costumbre de devorarnos bajo un sí mismo sostenido mayor. Sí. Es, Y además, bueno, profundo. el corte del verso, Sí. que es, bueno, Ese es hellmaniano. Sí, hellmaniano. Yo diría, sí. sí. Lo recomendamos ampliamente El de rones. ¿eh? El que hablaba del ron. A ver ese. El poema escrito se llama Rones. El poema escrito en el ron no es igual al poema escrito con ron. Dígotelo, callo, para que abandones esas costumbres lamentables y caribeñas. El vino no te basta. El sol gasta en vano energías para adorar los viñedos. Debieras pensar en los trabajos del sol, que todos los días sale con ese propósito principal. Y luego, esos ritmos que revuelven tus versos no son latinos, ni aspirar pueden a ninguna memoria o inmortalidad. Es cierto que Darío mojaba su musa en ese y otros alcoholes secundarios, y que así lo hacía Martínez Rivas. Pero eso ha de ocurrir en Nicaragua dentro de 20 siglos. Ocúpate del carpe diem, convídame. ¿Qué tal, eh? ¿Cómo mantiene este diálogo? O sea, ¿cómo se va hasta acá? Hasta acá, y luego se y regresa. haciendo Y un luego para se viene cuestionarlos. al sol del diario. Y haciendo un poquito de contraste, aquí hay uno muy breve que se llama Humos. Está quieta la tarde en el café. Pasa la niña que pide y se llama Mari. Su tristeza pisa la ciudad y rostros que dieron su vida por la vida. Y la niña repite, el sueño es un libro enrollado, echa humo, como si fuera un humo grande. Su mano dice que el mundo es cóncavo. O sea, Bonito. o sea, está muy... O sea, Sí, no, es que también O sea, es eso, ¿no? Las imágenes poéticas. y, que recrean. y cotidianas, ¿no? Y cómo Así las transforma, como bien dice Galileo, y les da un peso Sí. fuerte, Así fuerte. Es valer la pena, ¿no? Valer la Sí. pena, Yo se llama el pienso libro, que se los recomendamos muchísimo. Lo puede encontrar en internet. La verdad, Esa es y una gran ventaja. antes de que lo quiten, porque seguro sí lo Sí, van a quitar sí. por ahí, porque tiene derechos todavía Es de los vigentes. más recientes, de hecho. Planeta 2001. Y está bueno. Sí, muy bueno. Se Bájelo. lo recomiendo. Bájelo ya, Antes de que ahorita. se lo bloqueen. Valer la pena de Juan Vale la Hellman. Vale Está- mucho la Estamos pena. promoviendo el delito, pero bueno. No, en realidad no. No. Bueno, No también se encuentra, también hay mucha obra de suelta. Hay muchos Sí. poemas. Y Bueno, si no, cómprelo. También si no, hay, cómprelo. hay que apoyar. Le voy a dar otra pista de quién escribió ¿Quién escribió? Los recuerdos del porvenir. Siendo joven, viajó a la Ciudad de México para estudiar literatura, coreografía y teatro en la UNAM. Y allí conoció a Octavio Paz, con quien se casó en 1937. eso ya no, Ya ya, les eso no lo hubieras dijimos dicho. todo, perdón, No. Galileo, pero es para que todo el mundo ahí esté en contacto. Bueno, ¿quién escribió Los recuerdos del porvenir? Yo sé que usted sabe. Mientras vamos a musiquita con Gustavo Cerati, con Puente, usted investigue en la red. Continuamos la travesía contigo, al pie de la letra.
Ya regresamos al pie de la letra. ¿Qué le pareció Gustavo Cerati? Bueno, otra pista de quién escribió Los recuerdos del porvenir. ¿Otra? Otra. Oh, A raíz de la masacre de Tlatelolco del 68, la prensa manipuló sus declaraciones en las que ella supuestamente declaró contra varios intelectuales mexicanos, denunció. a los que responsabilizó de instigar a los estudiantes y luego abandonarlos a su suerte. Y este fue como que el principio. Y después de eso se fue del país ella. Después de eso se fue del país. Así que tal vez lo que dijo no era tan verdad. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Hay muchas versiones encontradas acerca de la vida de la autora, Recuerdos del porvenir. ¿Se fijaron? Puse freno de mano a tiempo. Estuve a punto, pero bueno. Oigan, tenemos a fabuloso Nicolás Guillén, con G de Guillén, nacido en Camagüey el 10 de julio de 1902 y murió el 16 de julio de 1989. Nicolás Guillén fue un poeta, periodista y activista político cubano. Guillén reivindica la cultura negra dentro de los procesos de mestizaje y transculturización en los que denominó el color cubano. Ni negro ni blanco, decía Guillén, mestizo. Ese es el rasgo que debe distinguir a todo latinoamericano. Se le conoce como el poeta del son, ritmo y baile típico de Cuba. Falleció en 1989 en La Habana, siendo considerado el poeta nacional cubano. En 1926 regresa a La Habana en busca de un cambio de vida. A través de algunas amistades obtiene un trabajo en la Secretaría de Gobernación. Decide en esta época instalarse en la capital cubana. Allí se intensificaron sus intereses literarios e intelectuales y conoció a Federico García Lorca, quien había sido invitado por Fernando Ortiz a impartir conferencias aquí en Cuba. En esa época, Guillén conoce en La Habana a otro gran poeta estadounidense y de color, bueno, negro, igual que Guillén, cuya amistad e influencia serían sumamente importantes. Este poeta estadounidense es Langston Hughes. En abril de 1930 escribe Sus motivos de son, que al publicarse en el diario de La Marina lanzan al poeta Nobel a una especie de celebridad polémica, pero de amplia resonancia popular. La musicalización sucesiva de estos poemas por diferentes compositores, entre ellos Alejandro García Caturla y los Grenet, subrayó más aún la enorme acogida popular de sus textos. En otro sentido, la publicación de Motivos de Son anudó su permanente amistad con otro poeta, también camagüeyano, Emilio Vallagas. En 1931 publica, gracias a haber ganado un premio de lotería, el libro Zóngoro Cozongo, Poemas Mulatos, un libro de mayor estatura artística y de vocación reflexiva sobre la cultura cubana. En 1932, Guillén recibe una carta admirativa de Miguel de Unamuno, que es la confirmación de su vocación poética. Y bueno, Guillén va en ese transcurso pues creciendo como poeta, conociendo más gente. Entre 1931 y 1934, Guillén va madurando en su modo de ver y de analizar la realidad cubana y caribeña. En 1934 se produce en Cuba el golpe militar del ejército del coronel Fulgencio Batista Saldívar. La situación política y económica del país es convulsa y está sujeta a la política de intervención de Estados Unidos. Aquí estamos en esa coyuntura, ¿no? Bajo la influencia de Estados Unidos, Cuba. Entonces, en ese año, el nuevo poemario West Indies LTD da cuenta de su crecimiento intelectual, porque en este poemario Guillén comienza a manifestar pues su inconformidad política de lo que está sucediendo en Cuba. Así es. Para eso, en 1936, Guillén se incorpora al grupo de redacción de la revista Mediodía, en la cual el poeta llega a tener una influencia marcada y en el que colaboran intelectuales de la importancia de Carlos Rafael Rodríguez. Vinculado a otra importante figura cultural y política del momento, Juan Marinello, Guillén viaja a México el 19 de enero de 1937 para participar en el congreso organizado por la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios de México.
Su estancia mexicana le produce honda impresión y le permite vincularse con artistas como Silvestre Revueltas, José Mancisidor, Diego Rivera, Alfaro Siqueiros, entre otros. En esta época que publica un poemario de fuerte entonación popular que se llamó Cantos para soldados y sones para turistas, con un prólogo de Juan Marinello. Y también publica en México su poema España, poema en 4 angustias y una esperanza. Poema en 4 angustias y una esperanza, conmovido por cuanto ve y experimenta en la España de la Guerra Civil. Es un poemario que va a surgir de esta guerra civil tan cruenta en España que marcó a tantas generaciones de escritores. Guillén, en ese contexto, ingresa en el Partido Comunista, donde hasta la muerte militó. En 1940, Guillén se presenta sin éxito como candidato a las elecciones para alcalde de la ciudad de Camagüey, para el Partido Unión Revolucionaria Comunista. Entre 1939 a 1941, el poeta tuvo que consagrar buena parte de su tiempo a una intensa labor política y cultural, en el equipamiento del periódico Hoy, así como en tareas del Frente Nacional Antifascista, del cual era dirigente. En marzo de 1944, Guillén, con todas sus inquietudes culturales, funda la revista Gaceta del Caribe con José Antonio Portuondo, Mirta Aguirre y Ángel Augier, la cual, a pesar de su indudable estatura literaria y cultural, esta revista, la Gaceta del Caribe, alcanza apenas a sobrevivir 2 últimos meses del año. El 19 de noviembre de 1945, Guillén inicia una gira por América del Sur, que hará de ser fundamental en su proyección continental y en el desarrollo posterior de la perspectiva americanista de su obra. En 1951, Nicolás Guillén publica su Elegía a Jesús Menéndez, en homenaje al líder obrero cubano, con quien había mantenido amistad y colaboración. Ese año participó con quien había mantenido amistad y colaboración en el Consejo Mundial por la Paz en Praga y en Viena. Al año siguiente viaja a la Unión Soviética. Guillén, con sus inquietudes políticas, de un lado para otro, y la Revolución Cubana latente, ¿verdad?, gestándose por ahí en la sierra. Y escribe en Cuba sus coplas de Juan Descalzo y publica su Elegía Cubana. La situación política cubana cada vez era más difícil, pues después del golpe de Estado de Fulgencio Batista, y se hizo insostenible para él. Por Se eso, tiene que ir. en 1954 está en Estocolmo para el Congreso de la Paz y recibe el Premio Stalin de la Paz. Pero la situación política de la isla lo ha convertido en un exiliado, que en su patria estaría condenado a prisión por la dictadura. En 1958, Guillén, Estando en París. aquí ya nos estamos acercando a la revolución. Así es, en el 58. Estando en París, el triunfo de la Revolución Cubana lo sorprende en Buenos Aires, donde se ha publicado recientemente Paloma de Vuelo Popular. Y de inmediato se regresa a Cuba. En el 61 se realiza en La Habana el congreso en el que se funda la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, de la que Guillén resulta electo presidente, cargo que ocupó hasta su muerte. Así mantiene activa su militancia en el Partido Comunista de Cuba como presidente de esta asociación Unión de Escritores y Artistas de Cuba, y tiene una participación directa y sistemática en toda la vida artística y cultural de Cuba. En 1962 publica Prosa de Prisa, recopilación de sus textos periodísticos, crónicas, comentarios, varios. En 1967 publica El Gran Zoológico y en 1969 4 canciones para el Che. En 1972 aparecen La Rueda Dentada y El Diario que ha Diario. Ese mismo año se le concede en Roma el premio Viareggio. Pues sí, y se muere en el 89. Así es, y pues la verdad, pues alguien muy prolífico. La estatura pues de Guillén se emparenta mucho en todo sentido con una ideología siempre fuertemente marcada por el lado de la izquierda, por el lado de la justicia, por el lado de manifestar en un momento dado la cubanidad, ¿no? En un momento dado esta nueva identidad que para él es esta nueva raza mestiza, ¿no? Un poco como Vasconcelos, ¿verdad? Así esa raza de bronce
a la que le está dedicando, pues, y a la que está sacando de su africanidad de pronto, ¿no? Con sus ritmos de son morocosongo, por ejemplo, Son ¿no? morocosongo. Hasta llegar, pues, como en West Indies, ¿no? A reflejarla a través de la poesía, una crítica, una fuerte crítica social a la manera en que Estados Unidos, pues, de alguna forma colonizaba Cuba, ¿no? Así es. Realmente, de Nicolás Guillén, todos sus poemas son rescatables. Y aquí es cuando uno se pregunta, bueno, ¿qué tanto es válido que el poeta se recoja únicamente a su ideología? Y sin embargo, uno dice, bueno, a pesar de su ideología, Guillén no parece panfletario. O sea, Guillén no parece que esté alabando nada más a unos líderes políticos, ¿no? O sea, yo pienso que es un poeta que es capaz de sostener, pues, su tono, independientemente de que lo dedique a Lenin, ¿no? O a Stalin de pronto, ¿no? O sea, es un poeta que practicó también muchísimas formas del verso, ¿no? Desde la métrica, desde la rima, desde los propios sonidos, estos Sin pum, pum, abandonar pum, 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 como las percutivos, ¿no? En su poesía, hasta el verso libre, ¿no? Así es, la lírica. Y bueno, en verdad tenemos algunos poemas, no sé, al ratito. Pues vamos a ir un corte, ya le platicamos de Nicolás Guillén, de regreso tenemos música, no le cambie porque seguimos al pie de la letra. No se le olvide, ¿quién escribió Los recuerdos del porvenir? Conspirar por la palabra. Al pie de la letra. Ya regresamos al pie de la letra y tengo la última pista. Así es. Por sí. si hace falta alguna. Tengo la última. Ujú. Sí, es que hay un poema que se llama Tengo de Nicolás Guillén, que ojalá sí. ahorita se los podamos leer. Ahorita lo leemos. O a veces también. Dice, ¿quién escribió Los recuerdos del porvenir? Su obra toca temas tales como la marginación de la mujer, la libertad femenina, la libertad política en Felipe Ángeles. Su figura literaria ha llegado a ser un símbolo libertario. Así es. Y ya Así sabe, es. seguramente su nombre o su apellido. Sobre todo libertario, pero sobre todo femenino, tal vez por Sí. las condiciones histéricas que siempre manifestó en sus relaciones sociales. Galileo. Y Eso bueno, no es objetivo, Galileo. No, bueno, sí se dice algo de eso. Léenos un poema de Nicolás Guillén. Bien mejor. interesante este poema, porque es un poema que ha sido musicalizado por muchísima gente y seguramente lo va a conocer cualquiera. Se llama Tengo y es post-revolución cubana, claro, como se manifiesta allí. Cuando me veo y toco, yo, Juan sin nada, no más ayer, y hoy Juan con todo, y hoy con todo, vuelvo los ojos, miro, me veo y toco, y me pregunto cómo ha podido ser. Tengo, vamos a ver, tengo el gusto de andar por mi país, dueño de cuanto hay en él, mirando bien de cerca lo que antes no tuve ni podía tener. Zafra puedo decir, monte puedo decir, ciudad puedo decir, ejército decir, ya míos para siempre y tuyos, nuestros, y un ancho resplandor de rayo, estrella, flor, tengo, vamos a ver, tengo el gusto de ir, yo, campesino, obrero, gente simple, tengo el gusto de ir, es un ejemplo, a un banco y hablar con el administrador, no en inglés, no en señor, sino decirle compañero, como se dice en español. Por ahí va el poema, ¿no? Ahí está. Y bueno, falta un poco, pero la verdad manifiesta, ¿verdad? Manifiesta ese gusto después de la revolución. Así es. En el que muchos sueños se consolidan, incluso el de Guillén, y refleja en este poema esa sensación de que al pueblo ya le pertenece su país. Así es. Y antes no. Y antes no. Pues ahí está la obra de Nicolás Guillén, también recomendable, ampliamente recomendable, para que usted la busque. Y también no se olvide de Juan Gelman, por Juan supuesto. Gelman. Sí, Juan Gelman. Y vamos con música, ¿les parece? Vamos Tenemos con música. Go Dolls con Iris. Está padre, me gustó. Buena canción. Sí. Ah. Gracias, Noventera. señor productor, por la propuesta, porque fue propuesta del señor productor. Bueno, tenemos la palabra de hoy, gitano. Del egiptano,
proviene del egiptano porque Ajá. se creyó que procedían de Egipto, los gitanos. Bueno, se dice de los individuos de un pueblo originario de la India, extendido por diversos países que mantienen en gran parte un nomadismo y han conservado rasgos físicos y culturales propios. Pero aparte, el gitano es el que tiene gracia y arte para ganarse las voluntades de los demás. Te dio la Exacto. mano. Perfecto. ¿Qué más? Pues bueno. También está relacionada con la estafa y los con el la engaño. música, Y con la informalidad en diversión. Europa. Y luego hay un dicho que dice, entre gitanos no nos leemos la mano. Ah, ese es muy Sí, sí, sabio. sí, sí. ¿Eh? ¿Qué tal? Bueno, esa fue la palabra, Ah, gitano. sí, también estaba el mito de que los gitanos llegaban a los pueblos a llevarse a los niños, pues, y de pronto sí. llegaban los gitanos, pues, con su circo, y después ya no había algún niño o dos, desaparecían, se iban al circo, ¿no? A hacerse gitanos. ¿no? Hacerse gitanos, de la vida gitana. Tenemos citas de Gabriela Mistral. La educación es tal vez la forma más alta de buscar a Dios. Esa Ese, está muy padre. poca. Me gustó. Claro, claro. Dice, hay sonrisas que no son de felicidad, sino de un modo de llorar con bondad. Es muy profunda. Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, hazlo tú. Sé tú el que aparta la piedra del camino. Fíjate que yo no sabía Positivo, ¿verdad? que esto era de ella. Ajá. Es Lo que ella es descubrí una gran recién. educadora. Sí. O sea, pues para haber sido invitada aquí por José Vasconcelos, ¿verdad? Imagínate. A ser parte de esa reforma educativa que fue épica. Así es. Que Llevar produjo- educación a todos lados. No, pues ahí iban con sus libros los maestros, era cuando sí Ay, trabajaban, padrísimo. ¿no? ¿Ah? No es que no hay que generalizar. Hoy anda hay con algunos que todo, sí, Galileo. Y, hay unos No. y una gran mayoría que simula, pues. Pero Sí, claro. Hay sí. de todo. Sí, Hay de sí. todo. Pero lo bueno es que cuando vas en la política ya es un circo ahora sí de verdad. Ah, sí, ahora sí. Pero bueno, Hasta imprimimos ya nos vamos. bueno, muchas gracias por su Espérense, tiempo. no, todavía Ah, no. Yo digo que ya se está acabando. ¿No? ¿Todavía no? Bueno. Oigan, ¿y la letra H? La letra H. Ah, es es cierto, ¿verdad? cierto, Vamos compañero. ¿Cuál va a proponer ser el una- editorial de la letra H? Una editorial con la letra H. Honor. Honor, heráldica. Heráldica. Uso, con H, uso. El uso de, bueno, es una palabra antigua. Ajá. Este, Pero esa no me gusta. No, herida. Ándale, herida. Herida, hilo. No, estamos escogiendo. Eh, A ver, ya, 4. 4. Honor. Heráldica. Herida o hilo. A ver, equipo de C7. Hilaridad. Ahí está, todo el mundo le gustó la herida. Pues es que todo el mundo es masoquista aquí. ¿Qué quieres? Entonces, Y el segundo, honor. Sí, Sí, honor. bueno. Bueno. Ya después Entonces de el la editorial herida, es herida y la palabra queda el honor. ¿Quién escribió Los recuerdos del porvenir? Elena Garro. Garro. Elena Garro, que también su vida muy controversial. Difícil, como todas las vidas. Polémica. Polémica. Hay muchas opiniones al respecto. Investigue un poquito de Elena Garro y creo que Los recuerdos del porvenir los puede encontrar en la red, que es muy buen libro. Muy buen Así libro. es. A Gali no le gusta, pero bueno. ¿Por qué no? Sí, no, sí me gusta. Digo, una cosa son los textos Y otra cosa es la las persona. personas. Pero no la conociste, Gali. Qué bueno. No, bueno. Juzgue usted por sí No, mismo. Es cotorreo. Ya sé que es cotorreo. Ahora sí, ¿ya nos vamos? ¿Sí? Ah, ya nos vamos, Víctor Clavellina. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, Galileo. Pues hasta la próxima. Gracias a usted por su atención y yo le pido el favor de cada miércoles, de aquí a que nos volvamos a ver, por favor, lea un buen libro. Ahora la palabra continúa hasta el siguiente puerto. Toma tu brújula y espéranos la próxima semana. Al pie de la letra.